Qué bueno que estamos acá. Bendito sea el Señor, Dios de los cielos, de la tierra. Muy bien, segunda de Samuel, capítulo 21. Y vamos a leer una historia que nos habla la palabra. Gloria al Señor. Ahí donde está, repita conmigo: profetizo la palabra de Dios. Soy hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Los mejores años de mi vida están por venir y yo los anhelo con todo mi corazón. Hoy para mí hay grandes cambios, oportunidades, méritos, triunfos y éxitos. Soy rico, tengo poder, dinero, oro y plata. Por la fe y el favor de Él, alcancé todo de los cielos, la tierra, de los abismos, todo me pertenece. Me sentaré con los reyes, soy cabeza y no cola, estoy arriba y no abajo, porque soy luz a las naciones. Soy amo de la tierra, tengo autoridad y poder en mi boca para hacer cualquier cosa, para hacer cualquier cosa. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Si los que no quieren recibir la bendición, como decía mi pastor, la bendición son para los que vienen. No vaya a creer que muchas veces creemos que solo por oír la palabra o solamente porque solo quiero oírla. Esto no es solo por oír, no es un seminario, es secular, es una enseñanza espiritual. Y la enseñanza de la palabra nos trae bendición. Y los que no recibieron, dice la palabra, no recibieron, así como los judíos no recibieron a Cristo, y los que le recibieron, le fue contado por hijo de promesa. El hijo de promesa es el hijo bendecido. O sea que usted es bendecido por Dios. Escuche. Muy bien. Una vez más, segunda de Samuel, capítulo 21. Segunda de Samuel, capítulo 21. Oiga lo que dice la palabra. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo: es por causa de Saúl. Oiga bien, por causa de un rey. Y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas, por cuanto mató a los Gabaonitas. Muy bien, cuando Dios no le dijo nada a Saúl, él, así que a la fuerza tomó y mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, oigan bien, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos del rey de Israel y de Judá. Pues David a los Gabaonitas, que era por vosotros, satisfacción os daré, para que vengáis, dice, oiga, para que bendigáis la heredad de Jehová, para que bendigáis la heredad de Jehová. Y los Gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros que querellas sobre plata ni sobre oro con Saúl, con su casa, ni queremos que mueran hombres en Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijieres haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó
y maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Hácenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl. Y él escogió, oiga bien, y él escogió de Jehová, y el rey dijo, yo lo haré. Perdono al rey Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento que Jehová hubo entre ellos y entre David, Jonatán y su hijo, dice, de Saúl. Y último dice, pero el rey de los dos de Rispa, hijo de Ajá, y los cuales había tenido de Saúl armonía, y Mefiboset, 5 hijos de Mical, de Saúl, los cuales ella había tenido a Adriel, hijo de Barzilai, y Molatitas, y los entregó a las manos de los Gabonitas, y ellos lo ahorcaron en el monte de Jehová, y así murieron junto a aquellos 7, y los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, y dice, y comenzó la siega de la cebada. Gloria a Dios. Muy bien, puede sentarse. La palabra nos habla en esta hora. Saúl era rey de Israel y de Judá, o rey de un solo pueblo. Saúl, Dios lo llamó por primera vez en la historia como el primer rey de Israel. Y Dios siempre, oiga bien, cuando escogió a Saúl, lo escogió porque el pueblo de Israel quería un rey, le exigían un rey. Y Dios no quería darles un rey a Israel, porque Dios dijo, yo soy el rey para ustedes. ¿Para qué quieren un rey humano? ¿Para qué quieren un rey carnal? Yo soy el rey, siempre he estado con ustedes. Pero como ellos se enfocaron viendo a los pueblos paganos que tenían reyes, entonces le exigieron a Samuel. Porque oiga bien, Samuel era el portavoz o el mensajero o el líder que guiaba al pueblo como guía. Era Samuel. Pero como él tenía hijos, oiga bien, quiero decirle esto, Samuel era profeta, y Samuel tenía unos hijos que eran, oiga bien, sacerdotes y llamados para posiblemente al ministerio profético o al ministerio de profeta. Y entonces dice que cuando Israel vio, en este primer punto, vea, Israel vio a sus hijos, a los hijos de Samuel. Cuando los vio, dice que los hijos de Samuel estaban pecando. Oiga, los hijos del profeta Samuel. Muy bien, quiero que entienda. Estaban pecando, estaban pecando. Y los hijos de Samuel no hacían lo recto delante de él. Dice que sobornaban, lavaban el dinero, se emborrachaban, se prostituían, hacían lo malo delante de Dios. Y entonces Israel fue a decirle, a quejarse a Samuel y decirle, mira, tus hijos no hacen lo que tú nos has enseñado. Tus hijos están haciendo las cosas contrarias. Tus hijos se están sobornando, tus hijos se están robando, tus hijos están matando, tus hijos se están emborrachando y están pecando. No son como tú. ¿Y quién va a gobernar después de ti? Si tú ya estás en la edad de la vejez, estás entrando a la vejez, pero no sabemos cuándo irás a morir.
Pero antes que eso suceda, mejor dile a Dios que nos dé un rey. Oiga bien, en primer lugar dijo que los hijos de Samuel estaban pecando. En segundo lugar pidieron un rey. Y en tercer lugar Dios dijo, no quiero darles un rey. Yo soy el rey, yo soy el rey, yo soy el rey para ustedes. No quiero, porque si ustedes quieren un rey humano, les va a poner leyes, van a poner leyes sucias, leyes malignas, leyes que no van a estar de acuerdo, como yo lo he dicho. Eso lo dijo el Señor a Israel, lo dijo. Y eso quiere decir que todos los que gobiernan una nación también les fue tomado en cuenta. Porque los reyes hoy en día, o los presidentes, como se les conoce hoy, ellos ponen leyes sucias, leyes corruptas, leyes que están en contra de la voluntad de Dios, que Dios ya lo había advertido. No, porque ustedes no van a estar de acuerdo, no se van a sujetar, no se van a someter, y van a estar protestando contra las reglas y leyes y mandamientos por todo lo que el rey hace. Segundo lugar, cuando el Señor le dijo a Samuel, le dijo el Señor, yo no quiero darles un rey, pero ya que insisten que yo les dé un rey, empezó a hablar el Señor, empezó a decirle a Samuel, les voy a dar un rey, ya que tanto que me fastidian, ya que tanto que no confían en mí, no tienen una esperanza, una fe en mí, porque prefieren tener a un hombre a su lado. Pero el día que yo les dé este rey, les voy a poner a un rey, pero quiero que lo respeten, lo reverencien, porque será figura mía. Él va a representar mi presencia, va a representar mi gloria, va a representar mi reino, va a representar mi poder y mi autoridad. Así que eso es lo que quieren. Muy bien. Y entonces el Señor le habló, le dijo, les voy a dar un rey. En primer lugar, oigan, les voy a dar un rey, les voy a dar un rey. Ya que ustedes quieren un rey que los gobierne, pero aténgase a las consecuencias. Porque el rey, cuando les ponga las reglas, normas, leyes, estatutos o mandamientos, tendrán que someterse a él. Segundo lugar, cuando el rey ya está establecido, él será la autoridad de su tierra. Tendrán que someterse bajo autoridad. Como dijo el centurión, yo estoy bajo autoridad y debajo de mí tengo otros. Tenemos que estar bajo autoridad. Y deben de someterse a él, deben de estar de acuerdo, no se vayan a oponer, estén de acuerdo. Y entonces el pueblo, cuando Samuel les advirtió, le dijo, sí, estamos de acuerdo, no nos importa, estamos de acuerdo, que nos pongan las leyes, que nos pongan las normas, que nos vamos a someter, lo vamos a honrar. Y eso fue lo que Samuel les dijo. En tercer lugar, así que cuando Dios le dijo a Samuel, entonces el pueblo de Israel insistía, pues entonces danos el rey, pues. ¿Dónde está el rey? Lo queremos ver y conocer. ¿Dónde está el rey que nosotros deseamos, soñamos, para que nos gobierne, para que haya un reino en nuestra nación? Y entonces Samuel dio la vuelta y le dijo, les traeré el rey que ustedes quieren. Porque Israel no quería a Dios, hermano. Israel no quería a Dios. Dios siempre los guardaba. Cuando los sacó de Egipto, los guardó en el desierto, les dio una nube para que no se quemara por el sol, les dio una columna de fuego para que los alumbrara por la noche, lo libró de las fieras y de todas las bestias que se arrastran ahí, y los liberó, oigan bien, los liberó él de la hambruna, porque en el desierto los alimentó, dándoles el pan, la carne,
y la bebida que querían y el agua que ellos deseaban. Se los dio. Y él siempre estaba con ellos, siempre, cualquier cosa que necesitaban, usaba al profeta Moisés y él respondía. Hermano, Dios es mucho mejor que un hombre. Dios es mucho mejor que un papá. Dios es mucho mejor que un empresario, un general, un comandante, un teniente. Dios es mucho mejor que alguien, que un líder. Pero lamentablemente, nosotros como seres humanos siempre como elegimos a este gobernante que no estamos de acuerdo por todo lo que está haciendo. Al principio sí estamos de acuerdo y todo. Y al final, todo lo que está haciendo, pésimo, mal. Y muchos no están de acuerdo. Muy bien. Entonces, oiga bien. Entonces, en tercer lugar, dijo el Señor, se fue Samuel a su casa, se fue a su casa. Y entonces oró y dijo, Señor, el pueblo de Israel está de acuerdo a lo que tú has dicho. Pero ahora solo dime quién será el rey que tú deseas poner sobre Israel, hijo de quién es, de qué tribu, y hijo de quién de esa tribu, de esos hombres, quién va a ser. Había un hombre que quería ser un gobernante, siempre dice que pelea por el derecho de gobernar Israel. Yo quiero pelear. ¿Por qué no me ponen a mí como líder? Ya no, es cierto, el profeta es el portavoz, pero yo quiero gobernarlos. Mírenme como un rey. Él quería gobernar, pero Dios vio su corazón que él no estaba de acuerdo porque él iba a destruir a Israel. Dios nunca se equivoca. Y entonces Dios permite que se le pierda las burras o los burros o los asnos, como le decimos, aquí le decimos burro, ¿va? Asnos, o sea, los burros, y entonces permite que se pierdan los burros del papá de Saúl, y se empiezan a perder, supuestamente, ¿va? Entonces va Saúl con su criado, le dice el papá, llévate al criado y ve a buscar a la burra. No, el burro, ¿dónde se fue? Y empezaron a buscar por todos los lugares, y no encontraban al burro, ¿va? O a los burritos, no lo encontraban, fueron a un lado, fueron a otro, y preguntaban, de casualidad no miraron a un par de burros que pasaban por aquí. No hemos visto nada. Pero de casualidad usted nos vieron un par de burros que pasaron por aquí. No vimos nada. Y siguieron buscando y dando y preguntando por todo lugar. Pero Dios permitió que los burros llegaran al matorral, como decir, atrás de la casa de Samuel. Permitió que apareciera por allí cerca. Y entonces Saúl dijo, ¿por qué no vamos a preguntarle al profeta para que nos revele y nos diga dónde están los burros de mi padre? Pero dijo el criado, ¿pero qué le vamos a dar? Porque debemos de darle algo al profeta, no nos vamos a presentar así. Recuerda que algo tenemos que llevar. Sí, yo tengo unas cuantas platas aquí, tengo unas cuantas monedas y tengo esto y se lo podemos ofrecer. Con eso es suficiente. ¿Ya vive? Entonces dice que vino y entonces llegaron a Samuel, reverenciaron a Samuel, siervo del Señor, mensajero de Dios, profeta de Dios, solo venimos a hacerte una consulta. Hace unos días mi padre perdió unas burras y hemos venido buscándolos por todas partes y no lo hemos podido encontrar. Y quisiéramos que tú le preguntaras a Dios dónde podemos encontrarlo, que Dios te pueda revelar o te pueda dar una palabra. Y entonces, mientras platicaban, el Señor le habló a Samuel y le dijo, Samuel,
este es el hombre que yo tengo para que gobierne Israel. Saúl, quiero que tú lo escojas, lo unjas y lo nombres como rey de Israel. Entonces lo que quiero decirle, mire, en primer lugar, Dios permite las cosas que sucedan para bien, como dice la palabra. A los que yo amo, todas las cosas les suceden para bien y no para mal. ¿Me entiende? Permitió que se perdieran las burras y pasaron días buscándolo, y el papá no quería perder esas burras, y el hijo tenía que obedecer a papá, y el criado, y se fueron y no lo encontraron, ¿verdad? Pero el propósito de Dios era que Saúl llegara a la casa de Samuel. Mientras consultaban allí, le hacían la consulta, ahí fue donde Dios se le reveló y le dijo: Él es el que yo quiero que lo unjas y lo elijas. Yo lo elegí y lo pongas y lo nombres como rey de Israel. Muy bien. Y entonces, mientras él estaba hablando, él seguía y orando, dice: Señor, pero ellos vinieron con el fin de que tú me digas dónde están las burras o los burros. Y entonces vino el Señor y le dice: no te preocupes, los burritos están aquí a unas 3 cuadras o a unos 25 metros de tu casa, a unos, pongámosle unos 40 o 50 metros. Ahí está, no se preocupes, ahí están. Y dice que él los llevó con el fin de que Saúl llegara a ese lugar. Entonces dice: hijo mío, yo quiero hablar algo contigo, le dice Samuel. En segundo lugar, le dice: yo solo quiero decirte que Dios me puso a mí para darte este mensaje, ¿va? Para darte este mensaje que tú vas a ser el rey de Israel, pero no le vas a decir nada a nadie, no le vas a contar a nadie, ni a tu papá, ni a tus tíos, a nadie. Solo Samuel, yo y tú sabemos que tú fuiste escogido. Oiga bien. Y entonces vemos aquí que entonces viene Samuel y lo unge a este hombre, y lo unge y le derrama el aceite sobre la cabeza de Saúl. Y entonces le dice al criado: ve a traer a los burros, están a 50 metros al lado de mi casa, y así que tú tranquilo. Y mientras dice, oiga bien, mientras él había ungido al profeta, mientras había ungido al rey, dice que venían un grupo de profetas alabando a Dios. Oye, y estaban alabando a Dios. Y dice que después de que Samuel ungió a Saúl, entonces le dijo el profeta Samuel: métete en medio de los profetas, métete. Y él dice que venían cantando y alabando y danzando. Oigan bien, ellos no tenían miedo, ellos lo hacían así libremente. No que ahora nosotros danzamos entre la iglesia, pero si danzamos en las calles cantando, nos van a decir que estamos locos, se van a reír, se van a burlar, van a decir chiflado, paranormal, le van a decir un montón de cosas, ¿verdad? Y entonces vino y y entró. Y dice, cuando el Espíritu vino sobre Saúl, y Saúl fue tomado por el Espíritu, y el Espíritu dice que hizo que el profeta, oiga bien, hizo que en medio de los profetas se manifestó el Espíritu, y entonces el Espíritu tomó a Saúl, y Saúl empezó a profetizar en medio de los profetas. Ahí lo puede buscar más adelante. O más adelante. Y entonces empezó ahí a profetizar. Y empezó. Y después regresó: hijo mío, siéntate a mi mesa a comer. Pero usted se pregunta, ¿por qué se sentaba a la mesa a comer? Cuando fue a buscar, le voy a adelantar un poco, cuando Dios le dijo a Samuel una vez más, cuando Saúl falló,
Solo me voy a adelantar, solo quiero contar esta parte. Le dijo el Señor, ve a la casa de Isaí. Y entonces dijo, vengo a ungir a uno de tus hijos para ser el rey. Pero cuando él vio que pasaron los 7, y dijo, ellos no son. No me sentaré a comer, no nos sentaremos a comer hasta que no aparezca el hijo que está escogido para ser rey. Entonces, lo mismo sucedió. Solo Saúl y el profeta estaban. No vamos a comer. Pero después de que lo ungió, se fue a danzar, se metió entre los profetas, fue bautizado y lleno del Espíritu. Luego regresó el Saúl con el Espíritu de Dios, ya elegido, escogido y nombrado por Dios rey. Y entonces dijo Samuel, ahora podemos comer, come conmigo, come conmigo. La palabra comer el pan representa la palabra, comer en la mesa representa, como dice Corintios, comamos en la mesa del Señor, no comamos en la mesa de los demonios, comamos en la mesa del Señor. Hay que comer en la mesa del Señor. La mesa se refiere, la palabra se refiere que usted está sentado y usted está comiendo de la palabra que Dios le está dando. Entonces comieron. Muy bien. Y entonces le dijo, hijo, no les va a decir nada. Espera de aquí a mañana, porque yo te voy a nombrar para hacerlo. Muy bien. Tercer lugar, entonces se fue Saúl y dijo gracias, y trajeron, aquí está la burra, aquí están los burros, dijo el criado, vamos. Y él bajó y llegó a casa y le dijo, papá, aquí están los burros, los encontramos hasta allá por donde vive Samuel. Gracias, hijo, está bien. Y él dice que no dijo nada, se quedó callado, no dijo nada, se quedó callado. Dice la palabra, hacer silencio. Silencio. Mirad lo que Dios va a hacer con su mano. Estad quieto, estad tranquilo. No se adelanten a hacer nada. El Señor va a hacer una obra muy grande. Callad. ¿Sabe qué quiere decir eso? No murmures, no le preguntes a Dios, Señor, ¿por qué me pasa eso? Señor, ¿por qué me pasó? ¿Por qué me pasa a mí? Esto en mi hogar, ¿por qué le pasa esto a mi marido, a mi mujer? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando en la iglesia este problema? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué todo me está pasando? A veces tenemos que aprender a callarnos. Silencio. Espera lo que Dios va a hacer. No te adelantes, no te apresures. Nosotros estamos acelerados, estamos acostumbrados todo en hacer lo que, no, mejor voy a aprovechar, no, mejor voy a hacer esto, no, porque si no va a llover, no, porque si no va a quedar el frío, no, porque, por ejemplo, cuando hacemos un trabajo y estamos siempre acostumbrados a ser acelerados. Como Dios es paciente. Pacientemente espera en Jehová. Pacientemente espera en Jehová y Él te concederá el deseo de tu corazón. Pacientemente. Cuarto lugar, déjeme decirle, y de repente viene y entonces baja Samuel a la ciudad. Llega a la ciudad. Sí, llega a la ciudad de Jerusalén. Y cuando llega a la ciudad de Israel o de Jerusalén, porque ya había sido fundada en Jerusalén, y entonces llegó. Y entonces Samuel, le dijeron, ¿cuándo nos vas a dar el rey? ¿Dónde está el rey que queremos? ¿Dónde está el rey que deseamos? ¿Dónde está el rey que siempre te hemos pedido? No nos ha respondido. Nosotros no queremos a tus hijos, porque tus hijos no cumplen lo que tú has cumplido. No nos han ayudado a hacer lo que tú nos ayudaste a hacer. Así que no queremos a ellos. Mejor danos un rey. ¿De verdad quieren un rey? Sí. ¿Están seguros? Sí. ¿Están dispuestos a sujetarse a todas las normas y reglas y estatutos y leyes que Él va a poner? Sí. Y el día que ellos decidan crear una ley que ustedes no van a estar de acuerdo,
ustedes se van a tener que sujetar. Oiga, sujetar. Está duro, hermano. Ay, hay una batalla ahorita. Unos quieren que se quede el señor Arévalo y otros no quieren. ¿Sabe por qué? Porque algunos dicen que él va a aprobar el 2030 y otros dicen que no va a ser aprobado. Usted sabe de lo que estoy hablando, ¿ah? Y esto sí va a ser algo crítico y nos va a afectar a nosotros como iglesia. Eso no va a creer que va a ser fácil. Si es posible, entonces, si no nos ponemos de acuerdo a esas leyes, nos van a cerrar la iglesia o nos van a echar afuera. Porque esa ley que quiere la ONU es que se apruebe que nosotros como cristianos casemos hombre con hombre, mujer con mujer, una bestia con alguien, con un hombre o una mujer. Eso es lo que quiere. Pero esa ley no lo ha creado el presidente, lo creó este grupo de la ONU, que está en contra de la iglesia. Ese es el plan del diablo para destruir la iglesia, para cerrar la iglesia. Eso es lo que quiere el diablo. Y los que van a estar de acuerdo van a decir, bueno, que vengan, pero casarlos no tiene nada malo, los voy a casar, y esto, y que se casen, y que bueno, que hagan lo que quieran, pero yo ya cumplí. No, la Biblia no te mandó a hacer eso. La Biblia te mandó a cumplir la palabra. Hagan justicia, dice la palabra, que quiere decir, cumplan lo que yo he escrito. Como dijo Jesús, ¿acaso no saben lo que el Señor hizo en el principio? Crió al hombre y a la mujer, lo crió del uno para el otro. Y ahí está el problema. Pero comunistas, iglesias bonitas, elegantes, grandes y maravillosas, ellos van a estar de acuerdo. Estamos de acuerdo, sometámonos, porque la Biblia dice que debemos someternos. Dice, sometemos a nuestras autoridades, pero no todo me es ilícito. Muy bien, entonces, dijo Samuel, en primer lugar dijo, bueno, está bien, les voy a presentar al rey que ustedes quieren. Tengo ya al rey que Dios escogió para ustedes. Y entonces le dice, ven, y llama a Samuel, a Saúl, y pasa al joven. Dice que era un joven alto, de unos 75 por ahí, y entonces entró, y cuando lo vieron, y se quedaron, y todos ahí, sí, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey, queremos que nos gobierne, queremos, y haciendo bulla, protestando, gritando, todos, y todos querían al rey, pues ese era el deseo, querían al rey, y todos queremos al rey. Bueno, y al final, déjenme decirle, y entonces cuando Samuel presenta a Saúl, entonces quieren, ahí van a poner como rey al hijo de fulano de tal. Pero si este muchacho nosotros no lo queremos como rey. Y entonces dice que el tío estaba mirando, el tío de Saúl, dice que lo miró con unos líderes religiosos y dijo, yo no estoy de acuerdo que mi sobrino sea rey. Yo no sé por qué lo pusieron. Yo no estoy de acuerdo. Yo quiero ser el rey de ustedes. Si ustedes me apoyan, me acuerpan, yo les voy a decir que yo soy el rey. Hermano, no es lo que usted quiere, es lo que Dios quiere. ¿No me entiendo? No sé si me explico. Porque Dios dice, no es el que quiere ni el que le parece, al Espíritu le parece. No es el que quiere y el que corre, sino al Espíritu le parece. Entonces dice, no. Y entonces estaba ahí el tío molesto y dice, no. Y entonces los hombres dijeron, déjalo.
no puedes hacer nada. Samuel sabe lo que está haciendo. Entonces digo, el Señor me llamó y me dijo que Él era el delegado, y yo delego a Saúl como rey de Israel, y lo he ungido, y hoy el Señor para eso lo escogió, y ahora Él será su rey, y ustedes tendrán que someterse y a sujetarse todo lo que Él diga, porque el Señor va a estar con Él. Y unos sí, y otros rascándose la cabeza. Nosotros, ¿cómo? No, hombre, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? No, hermanos. Entonces vino el profeta y delegó. Segundo lugar, entonces el pueblo, unos estaban de acuerdo y otros no. El tío quería hacer una revolución, quería protestar, quería oponerse. Pero hermano, es que es Dios el que pone. Pero la gente siempre, no, yo quiero y quiero hacer, y es que yo tengo la inteligencia, yo tengo la vida, yo estoy preparado, tengo conocimiento. Hermano, si Dios le place, sea preparado o no preparado, si Dios puede poner hasta un niño, un rey, si Él puede poner hasta un anciano, o Él puede poner a quien le plazca, Él sabe lo que va a hacer. Pero muchos de nosotros siempre queremos hacer nuestra voluntad, como este tío quería hacer la voluntad de él, y no estoy de acuerdo, y enojado y molesto, y le fui a reclamar: oíme, ¿por qué te pusiste como rey? ¿Y por qué te pusiste de acuerdo con Samuel? ¿Por qué no me dijiste? Porque tú eres un inexperto, eres un inmaduro, y eres aquí, por allá hay un montón de relajo. Y dijo: yo no quería ser rey, a mí el Samuel me dijo que el Señor le había dicho. Muy bien, y entonces, y era un relajo, muy bien, era un relajo. Hay tantas cosas que suceden, que cuando Dios tiene algo que hacer para su reino, Él lo va a hacer para su reino, lo va a hacer para Él. Mire, hermano, el objetivo no es poner un líder para destruir el pueblo de Israel, no es para destruir una familia o destruir una nación, destruir un ministerio, destruir una empresa. No, el objetivo es reconstruir, engrandecer, ampliar, sí, prosperar, levantar el reino de Dios. Así que dijeron y dijeron: este es el rey, punto. Esté de acuerdo o no, Él es el rey. Aleluya. Entonces vemos, y por último dice, entonces vemos que muchos unos se quedaron callados, otros, bueno, dijeron: si eso fue lo que nosotros pedimos, pues ahora el Señor ya nos dio el rey, y ahora nada más que tenemos que sujetarnos y tenemos que obedecer. Así de que, ¿qué nos cuesta echar a andar lo que Dios ya puso en nuestro camino? Muy bien. Esto es, quinto lugar, déjeme decirle que cuando Saúl empezó a gobernó, oiga bien, el Señor siempre estuvo con él, todo el tiempo estuvo ahí. Pero ahora le voy a decir algo. Pero Dios también le puso al profeta como portavoz, como guía, como que ¿cómo le podía decir? Él era el que llevaba los planes y las victorias, si peleaba o no peleaba, si ganaba o no ganaba. Él era el que daba el anuncio, era la trompeta de alerta para que fuera o no fuera. Y entonces el profeta siempre estuvo: yo voy a estar contigo, dijo el Señor, quiero que estés a la par de Samuel. Y entonces Samuel estuvo siempre, no quiero decir que estuvo sentado a la par de él, no, sino él estuvo, ¿sabe qué es lo que me refiero? Él estuvo siempre atento pues de Saúl. Él estaba en su casa. ¿Y qué hacían los profetas? Los profetas se ponían a adorar, se reunían con los sacerdotes,
se ponían a ofrecer sacrificio, a adorar a Dios por las peticiones del pueblo, por las ofrendas, las primicias, todo lo que tenían que hacer. Ellos siempre estaban ahí. Entonces Dios siempre hablaba a los profetas, les hablaba de una u otra manera, les hablaba. Y así es. Entonces, déjenme decirle, entonces en primer lugar, Saúl busca a sus mejores amigos, busca a los mejores consejeros, busca a uno de sus mejores líderes para ser ¿cómo se llama? El general de su ejército, busca un comandante, un teniente, etcétera, y busca a alguien que lo ayude a ser parte de su consejería. Sí, ayuda a alguien y pide y le dice quiero, pero que sea Dios. Que sea Dios, hermano, que sea Dios. Y entonces cuando él ya tenía su gabinete, pongámosle, o ya tenía sus ¿cómo le podía decir? Su grupo de políticos o de ¿cómo se podía decir? De consejeros, más se le conoce así la Biblia, ¿va? De consejeros. Y entonces, porque siempre iban a preguntarle a Samuel o a Saúl qué tenían que hacer, ¿va? Entonces cuando ya tenía todo listo, todo ese equipo organizado, entonces ellos empezaron a formar un ejército y a crear armas. Y Dios les dijo, quiero que levanten un ejército porque quiero que ustedes van a ir a pelear con tal pueblo. Muy bien, para eso. Pero usted dirá, en ese tiempo, Dios, la lucha en ese tiempo, que si usted analiza la palabra, en el tiempo del Antiguo Testamento, antes de ¿cómo se llama? La salvación era la carne, no era el alma, era la carne. Por eso que para entrar al lugar santísimo que tenía que consagrarse por un año, consagrarse para poder entrar al lugar santísimo una vez al año, una vez. Perdón. Entonces, y ese tiempo, déjeme decirle, en ese lapso de tiempo, ellos estaban totalmente dedicados a la obra. Tenían que estar dedicados a esa obra. Porque Dios no puso un rey solo por ponerlo y haga lo que quiera muy bien y ahí mira, no. Todo fue en orden. Cuando ya tenían todo su equipo, entonces ya llegaba Samuel y entonces le decía el rey, le preguntaba, ahí viene Samuel, pasa Samuel. Y decía el rey, entonces él reverenciaba a su rey y decía, mi señor, mi rey Saúl, que viva para siempre. Cuando decían esa palabra, que viva para siempre, significaba que no solo iba a vivir aquí en la tierra, sino en el cielo también. Que viva para siempre mi rey. Que toda la vida sea usted reconocido como rey. Que representa a Cristo. Por eso decía, viva para siempre. Y entonces le dices, Samuel, ¿qué tiene el Señor para mí? ¿Qué te mandó a decirme? Entonces, en segundo lugar dice que vino, entonces venía el Samuel y dice, Saúl, el Señor te manda que vayas a pelear con los gabonitas, ¿sí? O con los filisteos, o los amorreos, o los amonitas, o los moabitas, o los amalecitas, etcétera, porque él peleó con varios pueblos de diferentes naciones. Pero fue Dios el que le hablaba a través de el profeta. No fue Saúl. Ya miren, ese pueblo, hemos oído rumores que quieren atacarnos, preparémonos. No, mientras Dios no hablaba, los profetas se callaban. Pero mientras Dios habla, los profetas hablan. Los profetas no pueden hablar mientras Dios no habla.
los profetas no pueden hablar mientras Dios no habla. Los profetas hablan cuando Dios les ha hablado, para que vayan y digan. Entonces Samuel les decía, ve, y entonces ve a pelear con los amonitas. Y entonces Saúl decía, preparémonos para ir a la guerra. El Señor va con nosotros, el Señor va con nosotros, y Él nos va a dar la victoria. Y entonces se iban, y empezaban y se iban a pelear con los amonitas, y pum, mataban. Y entonces el Señor, oiga bien, otra vez el Señor hablaba y decía, agarren el oro y la plata, agarren los caballos, agarren tal cosa. Y entonces Él les permitía traer esa riqueza. Venían y traían ese oro, esa plata, o traían esa semilla, o traían todo. Pero a veces Dios les decía, no traigan nada, no agarren nada inmundo, no caballos, no ropa, no tesoros, no, déjenlo ahí, no. Ahora uno se pregunta y dice, bueno, ¿y por qué en un lado sí me dijo sí, en otro lado me dijo no? ¿Por qué? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Se ha preguntado por qué? ¿Por qué Él me permitió aquí pelear y conquistar y tomar todo? Y aquí me fui a pelear y ahora no me permite. ¿Por qué? A veces Dios te pasa prueba para ver si no te vuelves avaro, si no te exaltas, no te vanaglorias, si no te vuelves orgulloso, soberbio. Y a veces Dios dice, no, porque esto te va a volver soberbio, esto te va a corromper. No escojan nada, no agarren nada, punto. Así es como Dios habla. Y entonces el rey decía, no agarremos nada, no tomen nada, no agarren oro, ni armas, ni caballos, ni nada. Dice el Señor, vaya, regresemos. Y regresaban. Aleluya, el Señor nos dio la victoria. Venían con las manos vacías. Pero cuando Dios nos mandaba a otro y le decía, vayan con los amalecitas, y peleaban, y peleaban con los amalecitas, y yo les decía, agarren solo los animales, o solo la plata, o tal cosa. A veces les decía todo, a veces nada, o a veces solo una parte. Les decía que agarraran tal cosa, y ellos lo tomaban. Y ellos siempre venían, ¡wow! El Señor nos dio la victoria, y regresaban. Y luego, oiga bien, luego después de que ya regresaron, y por último, lo que quiero decir es que entonces Él siempre regresaba y decía, bueno, repartamos esto para el pueblo, esto para mí, esto para ustedes, y repartían los bienes. Y venía Samuel otra vez y decían, ahora, vayan a pelear con los gabonitas, y se iban de Gabaón, iban a pelear con los de Gabaón, ¿verdad? Son los gabonitas. Y entonces fue ahí donde dice el Señor, y entonces dice, vayan, pero escuchen, dice aquí la palabra, el rey de Gabaón fue a decirle al rey Saúl, yo quiero hacer un pacto contigo, un pacto donde yo no quiero pelear contigo, ni tú quiero que tú pelees conmigo. Voy a hacer un pacto delante de tu Dios y vamos a ofrecer un sacrificio, vamos a ofrecer sacrificio a Dios, a tu Dios, para que apruebe este pacto. Y entonces, ¿qué es lo que quiere tu Dios?, le preguntó el rey de Gabaón, y le dice, trae estos corderos o estos bueyes y haremos un pacto. Muy bien. Y entonces dice que hizo un pacto, dijo, hagamos un pacto que no vamos a pelear entre tú y yo. ¿De acuerdo, rey Saúl? Y el rey Saúl le decía al rey de Gabaón, de acuerdo, estoy de acuerdo, muy bien. Pero si el día que tú te levantes a pelear contra mi pueblo, y el día que levantes un arma, recuerda que tienes un pacto conmigo, tienes un pacto. Y eso es sexto lugar, lo que estoy hablando es sexto lugar. Entonces le digo, este es lo que quiero decirle. En este sexto punto es que el rey de Gabaón y el rey Saúl hicieron un pacto de no pelear
Dios aprueba esos pactos, hermano. Dios aprueba esos pactos. Cuando están de acuerdo, cuando se dan a respetar. Entonces él dijo, está bien. Entonces ofrecieron los sacrificios y todo, hicieron un pacto. Pero vino Saúl. Saúl ya estaba creciendo su reino, quiero decir, su nación estaba creciendo cada día más, cada año más, estaba creciendo, cada día más prosperaba, cada día más se enriquecía, cada día más recibía. Pero Saúl se estaba convirtiendo en un gran avaro, se estaba convirtiendo en un gran idólatra, se estaba convirtiendo en un gran soberbio, un arrogante, un prepotente. Y vino y dijo, vayamos y peleemos con los gabonitas. Y en ese tiempo, déjeme decirle, en ese tiempo ya estaba David. David era general del ejército de Saúl, el ejército de Israel. David ya estaba ahí. Ya. Yo le hablé una parte del principio, ahora le voy a hablar otra parte más adelantado del principio. Muy bien. Entonces, me he resaltado algunos pasajes de la Biblia porque quiero llegar con los gabonitas. Y entonces él quebrantó la ley, oiga bien, él quebrantó el pacto y fue a atacar a los gabonitas. Y entonces vino él y dijo, entonces dice que vinieron los gabonitas y se quedaron tristes. Y entonces, ¿por qué Saúl quebrantó el pacto? ¿Por qué Saúl quebrantó el pacto? Si habíamos hecho un pacto que no iba a tocar ninguno de mis pueblos, y él vino y quebrantó el pacto y mató a mi pueblo, vino y nos atacó. Y dice la palabra que Dios dijo, por causa de la muerte de los gabonitas, mandaré 3 años de sequía sobre Israel. Oiga, cuando uno le falla a Dios, cuando uno hace cosas que no son reveladas, inspiradas, o no son mostradas o no son inspiradas por Dios, y nos hacemos cosas, vienen consecuencias, puede venir pobreza, enfermedad, puede venir persecución, pueden suceder muchas cosas. Y Saúl quebrantó el pacto que hizo con los gabonitas y agarró y matémoslo. ¿Qué me importa? Ya pasó, ya no vale el pacto. Pero Dios sí lo miró y avaló el pacto. Dios miró lo que hicieron en la tierra y Él avala y aprueba lo que se hace. Por eso cuando una persona se casa, cuando hace un pacto un hombre y una mujer, solo hay un pacto nada más, solo un pacto existe, no existe 2, 3, 4 pactos. Lo que quiero decir que me entiendan, escúcheme bien. Como aquellos hombres que dicen, ya voy a dejar a esta mujer, no quiero nada con ella, me voy a casar con esta, se casa y tarda 2, 3 años, ya me voy a dejar y así, pero de todos modos, yo me puedo casar porque ella me traicionó, yo la traicioné o tal cosa, o por ciertos motivos, se vuelve a divorciar, se vuelve a casar, se vuelve a divorciar. Dios no es de muchos pactos, solo Dios es de un solo pacto. Oiga bien, de un solo pacto. Si la mujer está viva y se casa, usted está quebrantando el pacto que hizo con Dios. Dios no aprueba muchos pactos. Y el problema es eso, que hoy hasta pastores dicen, sí, puede casarse, sí, puede divorciarse. Cuando usted hace un pacto con Dios y se propone a servir, le da su vida y le dice, yo entrego mi vida para servirte. Pero si tú no cumples, te puede quitar la vida. Él puede quitarle la vida a uno.
Había un rey, solo voy a tocar este punto. Había un rey en el libro de Jueces, un rey que un día dijo: Señor, si me permites ir a la guerra y si me permites ir a la guerra y ganar a mis enemigos, te prometo sacrificar un miembro de mi familia. Cualquiera que salga cuando yo venga de la victoria, de la guerra, y la victoria que me hice, el primero que salga de la puerta de mi casa, a él lo voy a sacrificar para ofrecerte como ofrenda para ti. Muy bien, dice la Biblia, ¿va? Pero más adelante dice que él fue a la guerra y Dios le dio la victoria y regresó. El Señor nos dio la victoria, venía el rey contento, feliz. Oh Señor, gracias. Ahora, Señor, solo tengo que cumplir mi pacto contigo. Te voy a ofrecer mi pacto y este sacrificio, que es un pacto, te lo voy a dar, que a cumplir su promesa, pues, cumplir su promesa. El primero que saliera de su casa. Y entonces dice que salió su hija, nació su hija, y salió su hija danzando y recién a su padre. Ay, gracias Señor que le diste victoria a mi papá, Padre Santo, aleluya. Y cuando el padre vio a su hija, su única hija, dice que se impactó y decía: no puede ser, padre, no puede ser, no puede ser. No puede ser que haya salido mi única hija. Oh Señor, no puede ser. Y entonces dice, venía contento y al rato su semblante se bajó. Y la niña dice: papá, ¿por qué estás triste? Te miro triste. No, hija, no tengo nada. Pensando, ¿lo doy o no lo doy? ¿Lo hago o no lo hago? Yo le prometí que me diera la victoria, me la dio. Y ahora tengo que cumplir que si la primera persona que saliera, se lo ofrecería a él. Señor, me tocó algo. Pero cuando Dios elige, ahí no hay cacha. Y entonces le dice a su hija: hija, yo quiero contarte algo. La verdad te quiero contar que la verdad le prometí a Dios que si Él me diera la victoria contra mis enemigos y el primero que me saliera a recibir de mi casa, yo se lo sacrificaría. Tú saliste la primera. Y la niña también se puso triste y lloraron, se abrazaron y dijo: papá, cumple tu promesa, porque Dios te dio la victoria. Pero déjame disfrutar 3 meses con mis amigas, ir por todas las montañas de la tierra y recorrer las montañas y gozar con mis amigas. Y cuando haya pasado los 3 meses me sacrificas y yo me voy a poner como sacrificio de ofrenda para el Señor, porque tú le prometiste y tú tienes que cumplir. Se fue la muchacha, disfrutó todo, regresó, y cuando ella estaba listo, y le dijo: papá, llegó el tiempo, vengo preparada, gracias por la vida. Se despidió y todo, se ofreció. Y su padre lo sacrificó y se lo dio a Jehová Dios. Por eso muchos de nuestros padres antepasados ofrecen a sus hijos al diablo, pero solo para tener poder. Dios no, ese hombre no recibió poder, sino solo le ofreció por acción de gracia, por la victoria que le dio sobre sus enemigos. Y entonces por eso, mire, y cuando nadie cumple con él, entonces vino Saúl, no cumplió, rompió el pacto. En segundo lugar, entonces vino el Señor y hizo que hubiera tres años de plaga sobre Israel. Vino plaga, hambruna, dice. Vino una plaga de hambruna. No había cosechas, no había, todo se había secado, no había comida. Y los que vivieron para el Señor vivieron y los que murieron, murieron. Pero también fue por la culpa de Saúl. Y muy bien, y entonces vino la plaga. Y entonces él vino y le fue a reclamar, dijo el Señor, David dijo: Señor, ¿por qué estás matando a tu pueblo? Y entonces dijo: porque Saúl fue el causante de la muerte de los gabaonitas, y por eso vino la hambruna por 3 años. Ahora dile que vuelva a hacer un pacto, que saque 7 miembros de su casa,
los mejores amigos o los mejores hijos. Y quiero que eso nos sacrifique al rey delante del rey Gabonita, que ellos lo van a sacrificar, lo van a ahorcar, para que así la hambruna se paralice y se termine sobre Israel. Hermano, cuando Dios nos pide algo, ¿verdad que cuesta dar al Señor? Cuando Dios pide. Ay, Dios, ay, pero no tengo tiempo. Es que yo no quiero dar. Es que cuesta, cuesta, duele, cuesta, duele. Porque no nos queremos arrancar algo para honrar a Dios, y aún siendo para Dios. Pero para uno mismo no cuesta. Pero para Dios, que le dijeran a usted solo un ejemplo, dijera, dame esa casa o dame esto. Porque algunos, estoy hablando algunos, raro por ahí que el Señor les ha hablado y le ha dicho, da eso. Y me han contado, Señor, pero es que yo te voy a bendecir. Y lo han dado, pero a cierto tiempo el Señor los ha bendecido. Pero Dios es bueno. Y termino con eso, entonces quiero decirle, termino por último, es que Dios no es un Dios que avergüenza a su pueblo. Dios no avergüenza a nadie, Dios no se burla de nadie, Dios no es malo, Dios es bueno. Pero, y déjame decirte en primer lugar, nunca jamás te salgas de la voluntad de Dios. No hagas nada sin consultarle a Dios. No, pregúntale a Dios si es su voluntad, si yo hago esto o no, o voy o no voy. Esto es lo que tienes que hacer. Tú tienes que hacer lo que Dios dice. Y Dios, como dice la palabra, yo les hablo a los hombres de muchas maneras. Dios puede usarme a mí, puede usar una señal, puede usarte una palabra, un sueño, una profecía o tal. Es Dios el que te habla. Y tercer lugar, cuando Dios habla y cuando Dios te dice, haz esto, hazlo. Hazlo, porque Dios jamás te va a dejar con las manos vacías cuando tú le ofreces algo. Cuando Dios te pide algo, no, jamás se va a burlar de ti y jamás te va a negar lo que tú no le negaste. Cuando Abraham le ofreció, Dios le pidió a su hijo y dijo el Señor que le iba a sacrificar a Abraham, y entonces el ángel lo paró y le dije, no lo hagas, porque me he dado cuenta que tú eres capaz de darme cualquier cosa, dice, cualquier cosa que yo te pida, porque he visto tu corazón que estás dispuesto a darme cualquier cosa, porque eres obediente. Y por cuanto has guardado mi pacto, te voy a bendecir, te voy a hacer fecundo, te voy a prosperar, te voy a engrandecer. Y eso fue lo que Dios hizo con Abraham. Y mire, entonces dice, no, cuando Dios, yo sé que hay momentos que pasa uno en la mente, te bombardea el enemigo y te dice, ay, le vas a dar, no se lo des, ¿para qué? No, hombre, mira que el diablo es así. Pero tú tienes que actuar en fe, actuar y decir, no, lo voy a hacer porque el Señor me ha honrado y el Señor me honrará porque Él no falla. Y por último, déjame decirte, entonces, nunca le dé las espaldas a Dios por nada, nunca, aunque Él te prueba o no te pruebe, o que Él haga esto o no, nunca le dé las espaldas. Y nunca te vuelvas enemigo de tu enemigo y no hagas algo fuera. ¿Sabe qué decía David? Señor, si yo le hice algún daño a cualquier hombre y a causa del pecado que cometí, ahora me está tratando, mi mismo pecado me está tratando, me está aplacando, me está castigando. Señor, ten misericordia de mí. Y no me entregues a las manos de los hombres, porque los hombres no tienen misericordia de mí. Porque no me entregues para que ellos me traten, mejor trátame tú, porque tú eres lento para la ira y grande es tu misericordia. Trata conmigo con lo que tú quieres, porque el hombre no va a tener misericordia. El hombre primero te va a decir, matémoslo, te van a quitar la cabeza. Pero mejor que te trate Dios, mejor que me tire en la cama, mejor así me libera de la muerte. O tal vez me quita algo, pero vale la pena que te quite algo, pero recuerda que Dios te levantará y te pondrá por alto. Nunca te va a dejar avergonzar.
Nunca jamás. Dios no avergüenza a sus ungidos, Dios no avergüenza a los escogidos, Dios no avergüenza a su pueblo, si nunca ha avergonzado a Israel. Mire las guerras que han venido. ¿Se acuerda hace unos días que salió un gobernante del islámico, un político, maldiciendo a Israel? ¡Ay, que Alá destruya y castiga a Israel! Porque ha sido un tal por cual. Y estaba parado, le dio patatusa en ese rato y cayó muerto. Aleluya, gloria a Dios. Entonces te digo, imagínate tú que estás con Dios, mejor dejemos las cosas en las manos de Dios, no tomemos la venganza por nuestras manos, dejemos que sea Dios que haga lo que tiene que hacer. Y si nosotros dejamos hacer lo que Dios quiere que haga, todo va a salir bien. Pero si tú te adelantas a hacer algo, se va a empeorar y se va a poner duro la situación. Lo único que te quiero decir, no le des las espaldas a Dios por nada. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, venga lo que venga, no importa, no importa, no importa. Recuerda que el que te va a honrar es fiel y verdadero. Él nunca falla. Cierra tus ojos. Amado Padre, gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por la vida de cada uno de los que nos ven en los medios de comunicación y gracias por todos los que estamos acá, Señor. Gracias, Padre bendito, a aquellos que hoy se congregaron en su congregación, te buscaron, te honraron y perdona a aquellos que se han rebelado contra ti. Aquellos que están afanados de la vida, afanados de esta fiesta pagana, de esta idolatría, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen, Padre Santo. Bendito sea tu nombre, Señor, de los cielos y de la tierra. A ti te alabo, te adoro y te exalto. A ti te doy toda alabanza, te doy toda adoración. Gracias, Padre, porque nos has traído para exaltar e invocar tu nombre. Y tú eres fiel, tú eres un Dios bueno. Así que tú te has placido poner al que te place y has levantado al que te place y has bendecido. Que seas tú, Señor, no sea yo, no sea nadie, sino tú. Tú eres en mí, no yo en ti, Padre Santo. Bendito sea tu nombre, porque toda honra y gloria es para ti. Gracias, bendito Dios. Bendecimos a todos los que nos ven por todas partes del mundo. Bendecimos a cada familia, cada hogar, cada joven, cada matrimonio, cada Señor, cada niño. Bendecimos, Señor. Suple y concede los deseos. Tú tienes grandes propósitos, tú tienes grandes sueños para cada uno. Tú vas a hacer cosas grandes y extraordinarias. Bendito sea tu nombre, porque tuyo es la honra y la gloria, la alabanza y la adoración, papito lindo. Gracias, Padre precioso. Gracias, mi Rey eterno.